otro lado de la fortaleza dimensional podríamos ver a los más fuertes estar sentados en sus asientos mientras veía como los guerreros que ellos pensaron que serían fácil habían vencido a las lunas superiores más fácil de lo que pensaron. Veo que no tenías razón en vencerlos fácilmente, cada uno venció a una luna superior, eso no debería ser posible según lo que me dijiste, diría Muzan serio viendo a Arturia. Claro, pero el demonio más fuerte que la caza no luchó en serio, los demás sí, pero ellos demostraron ser más fuertes que sus rivales superando sus límites cada uno. Akame la hija del Saiyajin rompió esos sellos que tenía de miedo. Rin la guardiana teniendo un aumento de poder no tiene una explicación lógica todo lo que está pasado, diría Arturia. Si lo hay es que ellos son guerreros a los cuales debemos tomar en serio en batalla si no queremos morir, diría Douma serio viendo a los dos seres. Tienes razón, pero nosotros tres somos los más fuertes de esta dimensión, eso lo tenemos claro. Ellos con su actual poder no serán nada más que unas simples moscas que buscarán vencer a unos verdaderos reyes, diría Arturia con una pequeña sonrisa. ¿Qué tan segura estás de tus palabras? Porque sabes que el mínimo error y podemos ser eliminados de esta dimensión entera, diría Muzan serio. Bueno, tenemos un 90% de ganar y un 10% de perder si ellos logran superar de nuevo su poder. Creo que esos papeles se harían al revés, ellos tendrían el 90% de ganar y nosotros el 10% de perder. Todo depende de cómo ellos están ahora mismo, diría Arturia. Por lo que veo se encuentran ahora mismo a un 95% de su máximo poder por el desgaste de la batalla. Su poder aún no se restablece por completo, así que será difícil por lo que veo, diría Douma serio. Bueno, pero ese es el poder que tiene actual sin superar sus límites, ya los vistes en acción, son capaces de superar hasta lo imposible. Ellos son unas bestias, al final nadie termina siendo rival para ellos si siguen en ese rumbo, diría Arturia. Vaya, qué esperanza nos das con eso, que debemos eliminarlos para que no sigan siendo un estorbo para nosotros en un futuro, diría Muzan viendo a Arturia. Pues debemos hacerlo, si no ellos serán una verdadera molestia cada vez que, porque ellos no paran de entrenar, su vida ha sido de puro entrenamiento. ¿Por qué crees que tienen ese poder? Es porque han pasado siglo en dimensiones entrenado día con día hasta llegar a donde están, y como dijeron ellos aún no están al máximo poder por nuestra batalla. Las chicas perdieron una parte de su poder. El guerrero Son Goku no sé por qué ha perdido ese porcentaje alto de poder, pero aún así es gran guerrero por el cual debemos temer por nuestra vida, diría Arturia seria. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos viendo de aquí como estúpidos o vamos a donde ellos para acabar con su miserable vida? Diría Douma con una pequeña sonrisa por el caos que liberaría con esos guerreros, que esa fortaleza solo sería un chiste porque podría caer en segundos. Lo mejor es dejar que vengan hacia nosotros, así tenemos un tiempo para meditar y fortalecernos mentalmente y luchar sin limitaciones, diría Arturia seria. Bien, ella tiene un punto, hagamos eso que dice y esperemos ganar, diría Muzan mientras dejaba de ver dónde se encontraban los guerreros. Y así como los demonios más fuertes de esa fortaleza comenzaron a entrenar mental durante, esperaban a los guerreros más fuertes de la humanidad y única esperanza para que todo el caos que alguna vez fue liberado sea libre y vivan en paz por fin los humanos. Padre, ¿qué haremos ahora que estamos juntos? ¿Esperamos o buscamos a los máximo guerreros?, diría Akame con una pequeña sonrisa. Bien, lo mejor es ir nosotros porque esas gallinas no serán capaces de salir a dar la cara. Debemos llegar y destruir la puerta de la mejor manera, diría Goku con una pequeña sonrisa. Entonces esto será la mejor batalla del mundo para la vista de los guerreros de esta dimensión, pero para nosotros también, porque aún estamos en recuperación y si vencemos a estos guerreros podremos descansar en paz por unos largos años. ¿O me equivoco?, diría Rin seria. Si podremos tomar unos años de paz en esta dimensión, pasar el tiempo en familia, estar tanto tiempo al borde de la muerte al final es algo que me aburre, necesito descansar y que mi cuerpo entre en paz al final. Bueno, si hay paz yo no estaría con ustedes sino Kakaroto, diría Goku. Bueno, es lo mismo señor Goku, cambian de cuerpo cada vez que pueden, ¿no me equivoco?, diría Akame, la cual cayó de rodillas porque sintió una fuerte presión en su cuerpo por el gran poder que estaba recorriendo. Veo que esas son las consecuencias de usar un poder más allá de tus límites por primera vez. Entra en la dimensión de bolsillo y entrena los 1000 años ahí mientras llegamos a el trono de Muzan para que no seas una baja en la batalla, diría Goku, ya que sabía que superar sus límites al final era algo muy costoso para el cuerpo humano. Bien, será lo mejor porque ahora mismo siento un caos en mi cuerpo, debo mejorar en ese aspecto más, diría Akame, la cual vio el portal e entró a la dimensión de bolsillo. No lo hiciste por eso, ¿verdad? Tú sabes que si ve a Arturia ella no será capaz de contener su furia aunque sepa que ella aún vive, diría Rin seria. Lo sé, es cruel de mi parte porque ella quiere venganza, pero así como es morir en una liberación de poder, tú lo conoces, yo también, ella no es capaz de usar su poder al 100% y más si es Arturia, diría Goku serio.
Bien, ahora debemos hacer todo bien y no perder porque los ki que siento que ahora son los únicos, son muy fuertes, seremos capaces de ganar una batalla, solo el destino sabe eso, y si moriremos ella quedará, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa. Bien, ya terminé de buscar a Muzan y las demás ratas, diría Ayame, la cual abrió los ojos mientras tenía una pequeña sonrisa. Y bien, hija, dime cómo son y qué poderes tienen. Si pudiste ver eso, preguntó Goku serio, ya que con eso sabrían a qué se enfrentan realmente. Pues tenemos un porcentaje muy bajo en ganarles. Los tres guerreros tienen un poder descomunal que nunca había visto, pero el ki de uno es como el de tu rival Akaza, diría Ayame. Él es como Akaza, un viajaré. Al final los seres supremos salen a divertirse con los mortales, diría Goku en tono de burla, pero su mirada era seria, ya que eso no era normal. Si dos seres de los reinos de arriba bajan a buscar diversión, eso significa que el poder de ellos no tiene un límite como tal. Y en cierto punto Goku tenía mucha razón, porque los reyes de las puertas celestiales son los más grandes, pero de ahí siguen, ya que la jerarquía de los reyes se basa en los seres nórdicos, que son los más temidos, pero esos solo son unos simples leyendas, porque en los siglos de existencia de los seres nunca han visto a seres nórdicos a más seres después de ellos en su dimensión según ellos, pero los seres nórdicos podrían ser los eternos, el mismo guardián o los guardianes del tiempo. Nadie sabe quiénes son en verdad debido a que nunca se han mostrado a los seres normales. Al final el mundo bueno, la jerarquía de los seres es infinita, nunca tiene un límite al final. Eso es lo bello, ir y buscar nuevas aventuras, cada aventura más loca que una, pero debes saber medir tus límites, porque no sabes cómo terminará al final, si vivo o muerto. La historia es infinita, pero eso es para otra ocasión. Ahora es de concentrarse en liberar las guerreras que hay por delante, que la paz no se consigue sola. ¿Estás seguro de seguir solos, padre? Sin pensar las cosas dos veces, porque no sabes qué nos puede esperar, diría Ayame sería. Hija, si tienes miedo, al final el miedo te controla. Debes ser fuerte, ir sin miedo hacia la guerrera y demostrar por qué eres una reina suprema, sin miedo a la muerte, porque si le tienes miedo a la muerte siempre estará detrás de ti, pero si no le tienes miedo a morir, la muerte te tendrá respeto y temor porque sabe que no será fácil llevarse con ella. Tu padre bueno, Goku tiene razón, Ayame, debes ser valiente, lanzarte a ese lugar sin temor a la muerte, y en ese mismo lugar volvernos más fuertes de lo que somos. Debemos ser valientes, diría Rin con una pequeña sonrisa. Eso lo tengo claro, temor a la muerte al final no es lo que tengo miedo, sino fallar, y por nuestra culpa la dimensión sea sumergida en aún más caos, diría Ayame sería, ya que ella quería que los humanos tuvieran paz de nuevo. Lista, si es así, tomen de mi hombro, que ahora el destino de una dimensión cae sobre nuestros hombros. Debemos luchar hasta el final sin piedad, hay que desmontar porque somos los que somos y porque fuimos temidos en nuestra dimensión, y ahora hacer lo mismo, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa. Él estaba confiando a full, no termina, a nada no le importaba si moría, él quería la mejor batalla de la historia, para él quiere despertar el verdadero poder de una bestia al final, eso quiere ver él hasta dónde es capaz de llegar. Él está decidido en la batalla, no se le ve duda en sus ojos, así deberían ser siempre los guerreros, no tener temor por su vida, diría Rin en sus pensamientos, mientras tomó del hombro al guerrero. El poder de él es grande, pero será capaz de tener una batalla a muerte con Muzan, eso ya lo veremos. Hasta para nosotros es algo nuevo, solo debemos hacer las cosas bien y ganar como siempre, diría Ayame en sus pensamientos. Y así los tres guerreros rápidamente aparecieron en el lugar donde estaba Muzan mientras tenían una pequeña sonrisa. Veo que habéis decidido venir, diría Muzan, el cual salía de su meditación mientras tenía una pequeña sonrisa al ver a los guerreros. Sí, porque si no, no hubiera sido por el temor que me sientes, Muzan, solo eres un cobarde que se oculta aquí, diría Goku con una pequeña sonrisa. Cobarde, jaja, te he enfrentado y te he derrotado fácilmente, así que no digas estupidez, diría Muzan serio. Derrotaste a un débil, yo ahora hazlo con mi actual poder a ver si eres capaz según tú, diría Goku viendo serio. Pues soy capaz de todo y lo sabes, tú nunca viste mi verdadero poder y ahora veremos si eres tan fuerte como dicen los que te temen, diría Muzan. Veo que Akame no la traen, diría Arturia, la cual salía de su meditación mientras un fuerte viento fue liberado cuando abrió sus ojos mientras buscaba a Akame. Ella no será necesaria, solo nosotros para terminar con tu miserable vida, y lo sabes perfectamente, diría Rin sería. Uy, si espero sean capaces de hacer eso que dicen, porque no quiero eliminar a la basura fácilmente, diría Arturia, la cual veía que las dos guerreras tenía un buen poder oculto y sería una buena batalla con cualquiera de las dos, pero ni una de las dos sería capaz de vencerla. Estos son los famosos guerreros que han hecho caos en nuestra dimensión, vaya burla, de verdad a ellos les vamos a tomar, diría Douma, viéndola a los guerreros, y el guerrero que le pareció más fuerte fue Goku, y le gustaría probar su poder con él porque sabía que le daría una verdadera batalla, pero Goku ya tenía quien lo quería muerto.
Vamos, seguirán diciendo estupidez porque lo único que veo a gallinas que no quieren darnos una batalla de verdad. Dais una pena, diría Ayame, la cual los veía con una pequeña sonrisa. Pues ¿qué te parece si lo ponemos a prueba?, diría Douma, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. ¿Qué? Su velocidad, su fuerza, todo es impresionante, diría Ayame, la cual salió disparada hasta impactar salvajemente la pared, que se generó una fuerte explosión. ¿En serio ellos son los famosos guerreros?, preguntó Douma, extrañado por el débil poder de la que había impactado. Tiene un buen nivel de poder, digamos que está más fuerte que Akaza en todos los aspectos, por algo son los últimos demonios y los más fuertes en la jerarquía de los demonios. Lo único que me queda es luchar hasta que nuestros cuerpos no puedan más, diría Goku en sus pensamientos, viendo eso, ya que sabía que la batalla sería más difícil, si no la más difícil según él. Si vencieron a mis compañeros no significa que podrán hacer lo mismo con nosotros, porque somos más fuertes y eso que falta la luna 1, pero sin él somos temidos ahora todos, seríamos los reyes de la dimensión, diría Douma serio. ¿Qué tan seguro estás de eso?, diría Goku con una pequeña sonrisa, ya que sabía que los guerreros no serían la gran cosa antes los reyes más grandes de las dimensiones. Estoy 100% seguro de lo que dijo. Al final nuestro poder es el más grande de esta dimensión, lo cual en las demás seríamos dioses para esos, diría Douma con una pequeña sonrisa. Jajaja, el chiste está muy bueno, pero si quieres vuelve a la realidad. Ustedes nada más son unos simples dioses que se creen los mejores. Al final su poder no servirá para nada porque no tenéis la fuerza suficiente para una batalla con un rey de aquí. Ahora piensa batallar con seres de otras dimensiones. Eso sí es estar estúpido de su parte, diría Goku. Goku decía eso porque en cierto punto él vio lo que hay más allá, guerreros con poderes sobrenaturales. Para ellos guerreros que con solo verlos temerás por tu vida, y eso sin contar los seres como los eternos y el rey de la dimensión. Ellos solo son simples hormigas a la par de ellos. Pues eso ya lo veremos si es verdad todo lo que dices. Si eres capaz de tener una batalla con nosotros y nos ganas, que es un 90% de que no ganen, pero bueno, diría Muzan. Yo me enfrento a ese estúpido sin sentido demonio. Ayame, te dejo a Arturia, sé que tienes un rabia, solo así podrás liberar el máximo potencial que tienes en poder y no mueras, porque no te lo perdonaré y tú ya sabes quién enfrentar, diría Rin con una pequeña sonrisas. Espero no sean una pérdida de tiempo por como veo todo, diría Muzan serio, ya que sabía que los guerreros podrían superar sus límites y hacerle la batalla más difícil de la vida para él si ellos se lo proponen. Quiero ver el gran poder de Muzan, diría Goku, el cual se había movido a una bestial velocidad, que se había puesto detrás del guerrero en unas milésimas de segundos. Su velocidad es impresionante, pero a ver cuánto tiempo le durará eso, diría Muzan, el cual esquivó el fuerte golpe que fue lanzando, que por unos segundos más es casi impactado. A los segundos lanzó un veloz puñetazo. Goku lo detuvo con mucha dificultad, que salió impulsado por eso. Mientras veía al guerrero su mirada era seria, ya que ese golpe sí fue bestial hasta un cierto punto. Goku, no te confíes, lucha en serio, no dejes que un simple guerrero como él te vaya a humillar, diría Kakaroto serio. Tú guarda silencio, que solo sirves para llorar porque en batalla solo eres una vil cucaracha, diría Goku serio. Bueno, solo no mueras como lo quieres o buscas siempre, diría Kakaroto, ya que sabía que Goku siempre andaba en busca de su muerte. Eso nunca pasará. Ahora tengo un propósito en esta dimensión y es ser el ser más fuerte y respetado de todos, diría Goku, el cual por estar distraído recibió un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una fuerte explosión. Venga, no me digas que un simple golpe como ese no fuiste capaz de verlo, diría Muzan en burla, pero en esos vio como sus brazos habían caído y como algunos músculos de su cuerpo fueron desgarrados por brutales golpes que había recibido en tan solo microsegundos. Golpe centella oscura, diría Goku, el cual dio el último brutal golpe a una velocidad impresionante hasta para él. Muzan salió a una salvaje velocidad, que a su paso solo se iba generando un caos por la velocidad del individuo, hasta impactar salvajemente una pared que la destruyó por completo por el salvaje impacto. ¿Qué decías?, diría Goku, el cual de nuevo se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe que a su paso solo generó un descomunal caos por su velocidad. Bien, ya lo pondré en su lugar, en el lugar de los débiles, diría Muzan, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe que a su paso un caos inmenso se vio. Ambos impactaron sus puños, que se generó una inmensa explosión y una fuerte onda de ki que fue liberada por el salvaje impacto, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas salvajes velocidades, que cada brutal golpe de ellos hacía retumbar ese lugar. Por donde vieras solo ibas a ver a dos veloces rayos darse fuertes golpes. Por toda la fortaleza dimensión ellos dos se iban moviendo, cada impacto de sus puños creaba fuertes explosiones que destruye ese gran dimensión. Goku solo mantenía una pequeña sonrisa, ya que sabía que la batalla solo era el comienzo, por aún no libera nada de su poder, igual que Muzan. Ni uno de los dos había
había hecho una liberación como tal de poder. Muzan sabía que tendría que dar los golpes en más puntos vulnerables del cuerpo del guerrero si quería ganar lo más rápido posible, pero por más que impactara ciertas partes del cuerpo del guerrero, lo único que tenía eran músculos y huesos destruidos por la intensa aura del guerrero. La batalla de ambos guerreros había durado unos cuantos minutos de un intenso intercambio de golpes a unas descomunales velocidades, que cada fuerte golpe casi destruye el lugar donde habían llegado. Goku tomó distancia mientras tenía una sonrisa en su rostro. ¿Qué es lo que te da gracia, maldito?, diría Muzan serio, ya que esa sonrisa le daba mala espina y no sabía el porqué. Bueno, es que el gran Muzan está siendo débil ante un guerrero como yo. ¿Acaso eso era posible? ¿O qué es lo que pasa con el inútil de Muzan?, diría Goku en burla. Él sabía que el rey de los demonios tenía un temperamento muy bajo, por lo cual esos chistes sin gracia podrían hacerlo enojar y perder el control. Vaya, ¿qué tal? Pareces desesperado por lo que veo. Dime, ¿acaso no puedes luchar con tu poder? ¿Que quieres hacerlo psicológicamente?, diría Muzan, el cual recibió dos brutales golpes, que salió impulsado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. ¿Qué decías? Tengo la fuerza para destruirte y destruir esta fortaleza. Solo quiero ver cómo cuidas tu casa, donde estoy invadiendo hasta matarte, diría Goku, el cual el color de sus ojos fue cambiando hasta unos verdes mientras rayos no paraban de caer mientras tenía una pequeña sonrisa. Impresionante en persona, esa fase es más intimidante que verla por un holograma, diría Muzan en sus pensamientos. Ahora no soy el débil que te enfrentaste en aquella vez, ahora soy la bestia que le temerás por tu vida. No importa cuándo sea, temerás por tu vida, sin importar que siempre os tendré el miedo, porque soy una bestia, la bestia más temida por los guardianes. Soy el que permanece, un ser eterno, que verá tus generaciones de demonios morir una y otras veces por mis manos, y las manos de mis guerreros. Tú solo serás una vil escoria en mi larga lista de basuras, diría Goku, el cual daba pasos lentos a donde el guerrero, que la fuerte presión del ambiente era intensa, su poder, su aura, todo lo que generaba era brutal, mientras una sonrisa se le formaba. Imposible, con solo verlo me genera un temor, no sé por qué, si soy igual de fuerte que él. Este miedo no tiene un maldito sentido, no, esto solo es un juego mental. Él no es fuerte, él lo único que es el estúpido que cree que por tener el poder de un eterno le tendré miedo, pero eso no será así, ni en este tiempo ni en futuros, diría Muzan, el cual su mirada fría se hacía ver. Su poder aumentó hasta un 20%, también técnicamente ahora los porcentajes para él eran más allá del 100%. Veo que no eres una basura, diría Goku, el cual vio el porcentaje del guerrero y sabía que esa batalla sería más interesante de lo normal, y eso se volvería más bello para él, porque quería despertar el verdadero él, ya que sabía que algo pasaba en su cuerpo y eso lo hacía sentir emoción, porque sabía lo que podría pasar en la batalla. Esos ojos llenos de un brillo lo único que me generan es temor, y saber que él no es un tipo normal. Su poder trasciende de los cielos de los mundos, puede destruir si quiere toda esa fortaleza dimensional si él se lo propone, diría Muzan serio, ya que sabía del potencial del guerrero y su inmensa fuerza. Goku se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe, a donde Muzan, que a donde pasó, creó unas grietas interdimensionales por su bestial velocidad. Este guerrero es algo que debemos temer por nuestras vidas, no es un ser el cual debemos tomar a la ligera, diría Muzan, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe también. Ambos, al impactar sus puños, se generó una fuerte explosión, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, donde una gran batalla se estaba llevando a cabo. Cada fuerte golpe que ellos se daban hacían temblar ese gran lugar de la dimensión infinita de Muzan. Ese fuerte intercambio de golpes duró unos cuantos minutos, donde ni se veía un claro ganador. La batalla fue lo más pareja posible en todos los aspectos, hasta que unos cayó de golpe en el suelo, que se generó una fuerte explosión. Enigma lunar, diría Goku, el cual lanzó el fuerte ataque a una descomunal velocidad, que a su paso se iba generando un gran caos. Floroloto infinito, diría Muzan, cuando lanzó la técnica a una gran velocidad, que a su paso solo se iba viendo un caos por el gran poder de dicho poder. Los dos ataques iban a unas grandes velocidades, que hacían un caos los dos poderes, hasta que impactaron entre sí, que se generó una inmensa explosión, que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder. Los dos ataques se veían muy parejos, donde ni uno tenía ventaja sobre el otro, pero lentamente un ataque iba ganando terror, y si era el loto de Muzan. Goku vio eso y el poder de su ataque aumentó aún más, igualado el choque de poderes siendo más iguales. En ese lugar se sentía una inmensa presión de los dos poderes, entre más tiempo pasara más destrucción había a su paso. Los dos guerreros no se iban a rendir por más que solo fuera un simple ataque, pero era el orgullo de un guerrero, por lo cual ser derrotados no sería el lujo de ellos.
Pero por tanto poder los dos ataques exploraron que destruyeron cientos de kilómetros a la redonda de la fuerte explosión. Goku se movió a una gran velocidad que pasó por el intenso fuego hasta darle cientos de golpes en tan solo segundos. A Muzan los brutales golpes hicieron sacudir ese lugar. Muzan salió disparado hasta impactar con brutalidad el suelo, que se generó una inmensa explosión por el salvaje impacto de la cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que a su paso solo se generó una inmensa destrucción por el brutal poder de Muzan que liberó solo al moverse a esa velocidad. Con que aún no se rinde, pero bueno, no es normal que un demonio se rinda fácilmente, al final son demonios, tienen un orgullo más grande que el mismo infinito, diría Goku, el cual se movió a una gran velocidad. Ambos al impactar sus puños se generó una fuerte explosión de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidad de nuevo, donde unos largos minutos se dieron una infinidad de golpes, cada uno más fuerte que el anterior. Y así esa batalla continuó por un largo tiempo de un intenso intercambio de golpes sin ver un ganador como tal. Al final eso era obvio, pero Goku cayó de golpe en el suelo escupiendo sangre por el dolor que sentía. ¿Qué fue lo que pasó, Guerrero Supremo? ¿Acaso unos simples golpes te han puesto a los pies de un rey?, diría Muzan en burla viendo al guerrero. Maldición, que pasa a mi cuerpo, siento como cada meridiano de poder fue impactado por unos golpes que me dolieron, y eso que no debería ser así, diría Goku, el cual estaba serio mientras se ponía de pie. Fui yo, un ki negativo estaba entrando en tu cuerpo, tuve que sellar y eliminar rápido ese poder y volver a habilitar esos meridianos, diría Kakaroto serio, ya que vio eso como una amenaza. Eres estúpido o te haces, diría Goku serio mientras se limpia la sangre que salía por su nariz. Porque si te he salvado, ¿acaso hacer eso es ser estúpido? Ni un gracias, diría Kakaroto serio por eso. Es que ese poder que intentas eliminar es mi poder oscuro, ¿acaso se te olvida algo tan simple? Diría Goku serio, ya que eso lo pudo haber matado si hubiera sido algo mal, hubiera sido el fin del guerrero más temido de nuevo. Pero es que ahora el poder oscuro tuyo es más intenso que antes, eso no era así, por eso actúa así, diría Goku serio, pensando que había hecho algo bien, pero fue al revés todo. No sé ni yo, pero el dios del poder oscuro creo que ha superado una etapa de poder, por lo cual este poder evoluciona tras su líder evoluciona de poder, creo, diría Goku serio. Bueno, ya no haré nada más, si te pasa algo, será bajo tu estupidez, no mía, diría Kakaroto serio, ya que cuando hace algo bien lo hace mal. ¿Qué pasa, guerrero? ¿Acaso mis golpes te dolieron hasta el punto de estar a mis pies? Diría Muzan con una pequeña sonrisa viendo al guerrero. ¿Tus golpes lo dices en serio o es broma? Diría Goku serio, ya que la verdad no fueron nada más que una simple cosquilla para mi cuerpo de lo débil que eres, diría Goku, el cual se había desplazado a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que el mismo espacio y tiempo fue detenido por su descomunal velocidad. Su velocidad es impresionante, pero eso es lo de menos, y lo voy a demostrar que él para mí solo es una simple mosca a la par de mi grandeza, diría Muzan, el cual se volvió a lanzar a una gran velocidad. Ambos impactaron sus puños, pero esta vez Goku perdió el choque que salió disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el salvaje impacto mientras se ponía de pie de nuevo viendo al guerrero serio. Palmadas del caos muere, diría Muzan, cuando sus puños fueron rodeados de un fuerte poder oscuro, que dicho poder podría ocasionar un inmenso caos interno a simples guerreros por el poder que entra en el cuerpo. Escudo de 1000 espectros, diría Goku cuando se lanzó a una descomunal velocidad con otros fuertes golpes. Muzan no se quedó con los brazos cruzados y se lanzó a una descomunal velocidad con fuertes golpes también. Ambos se empezaron a dar unos salvajes golpes que cada uno eran brutales, que hacían sacudir toda la área donde su combate se estaba llevando a cabo. Fuertes explosiones se veían a donde vieras, ibas a ver un inmenso caos por donde cada fuerte golpe que generaban hacían que esa fortaleza temblara por los inmensos golpes, y eso que ambos solo prueban su fuerza, aún no han liberado nada del máximo poder de ambos, y al hacerlo literal esa fortaleza les quedaría muy pequeña por cómo se mueven por todos lugares. Esa batalla de ambos lleva unos cuantos minutos de un intenso intercambio de golpes hasta que Goku recibió más de 100 golpes en su cuerpo a unas descomunales velocidad, que salió disparado hasta colisionar brutalmente con una pared que la destruyó por el brutal impacto. Muzan no se contuvo con esos golpes, que le dejó ir más de 1000 golpes en tan solo segundos, que cada fuerte golpe que lanzaba hacían que grietas interdimensionales se crearan. Goku no podía defenderse de los fuertes golpes que cada uno le dio de lleno, hasta que logró tomar distancia del guerrero mientras se intenta poner de pie, logrando lo cometido, pero su cuerpo estaba mal por los brutales golpes que había recibido. Su mirada era seria, ya que sabía que cualquier mal movimiento podría pasarla mal.
¿Qué decías de mi poder inútil Saiyajin? Diría Muzan viendo al guerrero y el estado del cuerpo que tenía. Es una completa basura. Que eso es tu poder, no eres nada más que un vil estúpido. Consejos de grandeza, que lo único que sabe hacer es llorar por cada golpe, diría Goku en burla mientras sentía que su cuerpo volvía a la normalidad gracias a su sangre sagrada. Esa sangre sabes que me daña mi mar espiritual por su ki sagrado, diría Kakaroto serio ya que sabía eso, que el poder contrario a él le afecta y mucho. Lo sé, pero no te preocupes, no pasará nada más que una simple daño que recuperarás cuando termine esta batalla, diría Goku el cual se volvía a poner en pose de combate serio. Bien, diría Kakaroto no convencido de lo dicho por el guerrero. ¿Qué pasa? ¿No aumentarás tu poder? ¿Te quedarás con ese poder débil? ¿O qué diría Muzan serio ya que quería el verdadero poder del guerrero? Si tienes razón, es momento que use más poder de lo que habituó a usar con la basura, diría Goku cuando su poder empezó a aumentar cada segundo que estaba pasando. Hacía temblar ese lugar del combate segundo tras segundo que pasaba. Ese lugar no dejaba de temblar, un aura oscura se hacía ver, fuertes rayos oscuros no paraban de caer en toda la zona de combate hasta de un fuerte estallido de poder. El guerrero liberó el 100% de la forma oscura donde su poder era magistral, solo su mera presencia era la de un ser perfecto en la muerte. Impresionante ese poder, ese estado más esa forma perfecta del poder nato de la oscuridad, pero eso no me detendrá, seguiré luchando al final y yo aún no muestro mi máximo poder, por lo cual no es algo que me sorprende, pero bueno, diría Muzan el cual se ponía en pose de combate viendo al guerrero serio. Goku se ponía en su pose clásica de combate mientras tenía una pequeña sonrisa viendo al guerrero ya que sabía que la batalla se volvería más hermosa de nuevo. Muzan hacía lo mismo ya que batalla así solo las tenía una vez cada siglo para él, pero esta vez no había sido así. Ambos se veían fijamente, sus miradas eran de odio hacia los dos. Ahora fuera de la dimensión fortaleza, dimensión de Muzan donde estaban los pilares y los demás guerreros. Señorita Vina, ¿qué hace? Ayude a encontrar la entrada a este lugar para ayudar a ellos, diría Shinobu seria. No es necesario, ellos saben lo que hacen, aparte por lo que siento ahora la batalla se ha tornado muy difícil y si entran solo irán a su muerte, diría Vina la cual abrió sus ojos viendo a los pilares seria ya que sintió los aumentos de poder de ambos guerreros. Pero qué importa si somos estorbos o no, queremos ayudar en algo, no queremos que ellos se encarguen de todo, al final es nuestra dimensión, debemos hacer nosotros el máximo esfuerzo al final, así lograremos vencer a la basura, diría Tomioka serio ya que querían ayudar en algo pero no podían. No se preocupen, mejor mediten o entrenen, porque cuando ellos están afuera, porque esa fortaleza no va a durar mucho, Sai ayudan porque siento como se está partiendo la dimensión, por lo cual es cuestión de golpes para que se destruya y ellos salgan de ahí, diría Vina la cual los veía. ¿Qué tan segura estás de tus palabras, Vina? Sé que ellos salgan de esa fortaleza en el tiempo que digas, diría Mitsuri viendo a la guerrera. Pues unos 20 minutos el tiempo para nosotros, no sé cómo funciona el tiempo en la dimensión donde están, puede que para ellos sean años, días o horas, no sé eso, pero es cuestión de tiempo de que ese lugar caiga en miles de pedazos, al final no será capaz de soportar el grandeza de los guerreros que están ahí adentro y eso lo saben, diría Vina la cual volvía a su pose de loto de nuevo ya que quería estar lista para liberar esa batalla. Bien, hagamos eso todos, diría Shinobu la cual hizo lo mismo de Vina, los demás pilares lo hicieron igual. Ahora nos movemos entre dimensiones a una dimensión más específica donde podremos ver a un guerrero con su cabellera blanca meditando, pero cambió su meditación por una mirada seria por lo que podría pasar. El guerrero estaba en meditación mientras abrió los ojos, volviendo a su estado base viendo serio a la nada ya que lo que estaba pasando en la dimensión de los demonios lo vio. Así que piensas darte un tiempo en descanso cuando sabes que las amenazas nunca terminan, diría Kratos serio ya que sabía que las dimensiones son infinitas y las amenazas son iguales, por más limpia que tenga tu lugar donde estás el mal siempre llegará, por más que lo intente el caos llegará tarde o temprano. ¿Qué pasa, querido? Porque esa mirada fría, ¿acaso ocurre algo? ¿Algún enemigo viene? Diría Nerón sería ya que cuando Kratos ha estado serio es por eso. No mujer, sino que una versión mía se volverá más débil y si no gana la batalla con ese demonio Muzan, creo que de verdad si destino no será enfrentar al Saiyajin del infinito, es demasiado débil, diría Kratos serio. Lo sé, pero recuerda la historia, el futuro en sí ya está escrito en la línea del tiempo, no podemos evitarlo, él es el que está escrito para enfrentarse a Goku, pero como dijo Merlin, el futuro está para cambiarlo y tú estás cambiando tu futuro, puede que ya sabremos quién se enfrentará a ese guerrero, diría Nerón. No quiero ser yo que me enfrente a Goku, no quiero verme en ese futuro porque sabemos qué pasará después de derrotar al guerrero del infinito, los 12 reinos de las dimensiones vendrán por mi cabeza y eso no lo quiero, diría Kratos.
Porque si eres un guerrero la muerte es lo que no debes temerle o me equivoco diría Nerón viendo al guerrero sería. Si te equivocas podré ser un guerrero pero al final no soy una máquina de matar, tanto poder que la vida se me volverá aburrida y lo sabes no importa si eres el más fuerte de la dimensión si te hace falta el amor, amigos o compañeros de batalla, porque dijo eso pues es simple, al ser tan fuerte dirán que los eliminaré por ser débiles y cuando eso me aburre diría Kratos serio. Te entiendo pero no hay nada más que hacer al final si Kakaroto no es el rival para él deberás hacerlo tú porque si el guerrero del infinito gana, nosotros moriremos porque sabes bien qué pasaría si él gana diría Nerón. Sí que toda la existencia sufriría un reinicio por tercera vez ¿no? O más no sé muy bien la historia diría Kratos. Si todo lo que vivimos se volvería a repetir con un nuevo guerrero del infinito, esto es un bucle del espacio y tiempo, debido que los guardianes del tiempo no quieren que ese futuro donde el guerrero del infinito gana sea visto diría Nerón. Esta vez el guardián hizo bien poner a un guerrero como Goku un Saiyajin que nunca se va a rendir que se pondrá de pie las veces que sea necesario y por lo que veo ha dominado el espacio y tiempo y si lo hace al 100% el tiempo para él no será un impedimento al final los guerreros le quedarán pequeños diría Kratos. No importa que tan grande sea tu poder del tiempo con los guardianes es imposible batallar en ese aspecto porque su poder es el más grande como el del guardián diría Nerón ya que sabía eso por los libros de historia que había en el palacio de Avalón. Pero ahora que dices porque el guardián no entra y elimina a los guardianes del tiempo si es más fuerte que ellos para que su hijo gobernó en paz diría Kratos serio. Porque pelea entre guardianes del tiempo y el rey de la dimensión son estrictamente prohibida por más poderoso que seas las leyes divinas te caerían como eliminar tu reino dimensional o peores dependiendo de qué tan grave haya sido, por eso no interviene aparte él siempre queda humillado por su hijo todas las veces ha sido así pero ahora pueda que sea diferente o quién sabe diría Nerón. Diferente en qué aspecto que no podrá con su hijo en la batalla y morirá a eso te refieres diría Kratos viendo a su esposa. Exacto viendo la furia del guerrero no le importará nada matar a su padre, él está decidido terminar la batalla, no le importa quién sea y ganar así o sí diría Nerón. Tienes un poco de razón al ser Saiyajines, peleará por el bien de su gente porque eso pasaría antes de lo que pasaría que haría que el poder del infinito sea liberado diría Kratos ya que todo pasaría por una batalla, muerte, o traición el futuro es indeciso en eso. Sí, ahora solo toca esperar y ver qué futuro será escrito por el tiempo y si será el mejor o peor futuro el destino dirá que hará diría Nerón sería. Y ese mago Berlín ya que dijo cuándo será la batalla en tu reino ya no aguanto la emoción de ir a romper cabezas diría Kratos con una pequeña sonrisa. Pues como él vio a mi rey fue traicionado por el guerrero del infinito como tal, perdió su poder de rey ha vuelto a ser un guerrero débil pero ha vuelto a entrenar pero eso pasaría en años para nosotros esa batalla sería muy intensa los caballeros de la mesa redonda soy muy poderoso, el mismo rey de Avalón lo he ahora pero el futuro estará de nuestro lado diría Nerón. ¿Por qué dices eso acaso ese brujo ya te dijo qué es lo que pasará en la batalla como tal o por qué dices eso diría Kratos serio? Pues no pero sé que todo en Avalón volverá a como era al principio un reino lleno de paz y siendo los más temidos por nuestros grandes ejércitos, no el actual reino que su ejército da pena su reino se hace respetar pero eso cambiará cuando él vuelva diría Nerón con una pequeña sonrisa. Estás muy confiada de que ganarán si como dices el actual rey es temido por su poder no sabes qué tan fuerte sea y sus caballeros también no sabes, es mejor pensar las cosas dos veces porque pueden ir a un lugar donde solo van a encontrar su muerte ¿acaso eso quieren ustedes dos diría Kratos serio? No pero si es el destino moriremos en el campo de batalla sin importar que es lo más noble de un guerrero morir a manos del reino más grande sería una muerte digna diría Nerón con una pequeña sonrisa. Vaya no piensas las cosas dos veces pero como dices sería la muerte más humana posible morir por intentar salvar a tu reino como todo guerrero le hubiera gustado morir pero espero y no sea así diría Kratos. No somos 5 guerreros que entraremos al reino de Avalón con un solo objetivo, ganar o ganar no hay más opciones solo ganar en batalla diría Nerón. 5. ¿Y Goku acaso ya no quiere interferir en una guerrera que él puede detener diría Kratos serio ya que sabía que Goku iría? ¿Acaso no escuchaste lo que te dije? Que Goku traicionó a Korra. Bueno, no fue así, fue que Korra hizo lo que me temía, su capricho de enfrentar a una eterna y ya sabes lo demás, diría Nerón. Bueno, ¿qué importa? 5 es más que suficiente. Bueno, eso espero, pero sigamos con nuestros entrenamientos, que para eso somos buenos, diría Kratos. Y así los guerreros siguieron con sus entrenamientos, uno más fuerte que el otro. Todos sus entrenamientos eran en una dimensión para no afectar el tiempo en su dimensión, pero ellos se habían vuelto guerreros muy poderosos porque no paraban de entrenar, pero sería suficiente, nadie sabe eso. Ahora volvemos a la dimensión principal, donde se está llevando la guerra más sangrienta posible, donde solo quedarán de pie lo más fuerte.
fuertes. La batalla de Ayame y Arturia, una batalla que sin verla ya se sabe quién ganaría y por mucho, pero nunca hay que cantar victoria antes de tiempo porque no sabes con qué te puede sorprender el rival. Todo esto sería minutos después. Ayame, ¿qué tan segura te sientes en ganar?, me diría Arturia, viendo seria a la guerrera ya que sabía que ella tenía toda posibilidad de ganar por su inmenso poder y favoritismos casi. Pues sé que mis posibilidades ahora mismo son del 0%, pero eso puede cambiar acorde a la batalla, así que es mejor que no cantes victoria antes de tiempo, diría Ayame. Pues ya veremos eso, ahora soy más perfecta que la última vez y eso lo sabes perfectamente, mi poder, mi energía, todo es muy diferente a la última vez, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Si lo veo más que claro, el poder que posees ahora es más oscuro que el de antes y eso veo que es por la energía maligna, pero qué importa, diría Ayame cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe que donde había pasado solo dejó un caos por su magnífica velocidad. Vaya que débil eres, pensé que sería más fuerte pero veo que sigues siendo la misma debilucha, diría Arturia cuando detuvo el fuerte golpe a la vez que le clavó un descomunal golpe con una fuerza espléndida a la guerrera. Ayame salió disparada hasta colisionar fuertemente con una pared que al impactarla destruyó por completo y se generó una fuerte onda expansiva por el gran poder del impacto. Imposible ese golpe, no fui capaz de ni verlo en qué momento fue todo, se diría Ayame en sus pensamientos, sin saber qué había pasado en tan solo microsegundos de la realidad para ella ya que nunca vio a Arturia moverse. Ahora ves la diferencia entre tú y yo, el muro es muy grande de superar, no serás ni rival para mí, no me harás ni el mínimo de daño y eso estará comparado, diría Arturia cuando esquivó dos veloces golpes a unas grandes velocidades que cada golpe que esquivó casi le daban de lleno mientras solo tenía una sonrisa. Ayame estaba lanzando fuertes golpes a unas descomunales velocidades, cada golpe más fuerte que el anterior, pero lo único que hace es pasar vergüenza porque sus golpes eran tan débiles que no eran capaces de perforar la defensa del guerrero por más fuerte que los diera. Arturia solo estaba esquivando y cuando se cansó dio un tremendo golpe en toda la cara a su rival con una fuerza que no se podría ni describir para su rival. Ayame salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo de nuevo que se generó una fuerte explosión por el brutal impacto mientras a una gran velocidad se ponía de pie, pero siendo demasiado tarde que empezó a recibir brutales golpes a unas descomunales velocidades, no podía ni defenderse de los brutales golpes. Arturia daba unos golpes que podría pulverizar de unos simples golpes a muchos demonios, pero ella no iba a traicionar a su raza, pero solo quería esta batalla, bueno no esta, sino con Akame y Goku, pero vio que eso no sería posible. Ayame de una veloz patada fue enterrada en el suelo que se generó una fuerte cortina de humo por el brutal impacto de golpes que había recibido. ¿Qué pasa? ¿Acaso el poder de una diosa del rayo? ¿No eres capaz de hacerme frente? Ese es el gran poder tuyo, ¿acaso? Dime, diría Arturia seria ya que el poder de su rival era mediocre en todos los aspectos. Maldita, ¿cómo es posible que seas tan fuerte si no te he visto entrenar en dimensiones? Porque siempre había sentido tu ki en reposo, ¿acaso has entrenado o solo por estar en meditación te has vuelto fuerte? Diría Ayame, la cual se ponía de pie, pero su cuerpo había sido molido a golpes, pero se regenera a una brutal velocidad debido a su sangre del rayo. Pues el poder de los demonios fue algo que me ayudó y ahora lo he perfeccionado al 100%, que mi poder base y de los demonios se ha vuelto uno duplicado aún más mi poder, por eso soy tan fuerte, y mi poder no tiene comparación con el de Rey, siempre me hice ver débil pero soy más fuerte que el bueno en un poco del porcentajes sin entrenar, pero si hubiera entrenado ya hubiera partido en dos a tu, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Si ella dice eso es porque es verdad, el poder de ella me sobrepasa por mucho, pero eso no importa, romper mis límites las veces que sea necesario porque... pues quiero ser la guerrera más fuerte, no quiero vivir a las sombras de mis padres, ellos son temidos por sus poderes, cada uno es alguien, yo dependo de otros, pero en esta batalla quedaría claro que eso ya no seguirá, así que seré la guerrera que debo ser, diría Ayame viendo a su adversario. ¿Qué pasa? ¿Me seguirás viendo con esas cara de estúpida o harás algo más? Diría Arturia seria ya que eso no le gustaba, esa mirada seria podría ser indicio de que la guerrera tenía algo en mente, pero cuando sintió había recibido un fuerte golpe que la envió a estrellarse brutalmente al suelo que se generó una fuerte explosión. ¿Qué es lo que decías ahora mismo? No eres nada más que una estúpida que habla de poder y un simple golpe como ese no fuiste capaz de verlo, diría Ayame con una pequeña sonrisa, pero en tan solo microsegundos había recibido fuertes golpes a unas grandes velocidades, cada golpe más peor que el anterior hasta salir disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo que se generó una fuerte explosión mientras se ponía de pie de nuevo limpiándose la sangre que salía de su rostro.
¿Qué es lo que decías del poder? Jaja, te he humillado no una varias veces y aún así te pones de pie sabiendo que la diferencia de poder es más grande de lo que ves. ¿Acaso quieres morir? Diría Arturia sería. Si muero sería de la mejor forma en una batalla como todos los guerreros nos gustaría morir, pero tú no estás lista para esa charla porque nunca lo vas a conocer. Estar al borde de la muerte y superar tus límites y vencer a la muerte de frente sin retroceder, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Pues nunca lo sabré porque no serás rival para mí, solo eres una estúpida nada más, diría Arturia cuando se volvió a lanzar a una gran velocidad lanzando miles de golpes en tan solo segundos. Cada fuerte golpe le daba a su rival. Ayame salió disparada a una gran velocidad cayendo de golpe de nuevo con múltiples heridas en su cuerpo mientras se ponía de pie de nuevo regenerado todo el daño que tenía. Ella sabía que la batalla cada vez era más difícil pero no imposible. ¿En serio te pones de pie de nuevo? Eso es de admirar, pero dime cuántas veces te pondrás de pie, diría Arturia sería. Por eso, no importa las veces que sea necesario, me pondría de pie. Intentaré romper mis límites las veces que sea necesario y solo saber perfectamente que podré ser más fuerte mientras la pelea avanza, diría Ayame, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Arturia como siempre terminó esquivando el fuerte golpe a la vez que le dejó ir una infinidad de golpes en tan solo microsegundos. Cada fuerte golpe era más fuerte que el anterior. Ayame no podría hacer nada más que recibir los fuertes golpes hasta de una veloz patada salir disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión mientras se ponía de pie, siendo demasiado tarde que recibió el fuerte golpe de lleno que volvió a salir disparada hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. Vamos ya, Ayame, detente, que si sigues así vas a morir. Bueno, eso no me importa, si te mato al final sería lo que quiero, eliminar a la basura, diría Arturia, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Es eso, no te saldrá tan fácil como crees, no importa las veces que sea me pondré de pie y demostraré que puedo ganar, no importa lo que pase, diría Ayame, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Ya veremos si eso es verdad, si seguirás diciendo lo mismo cuando te mande al otro mundo, diría Arturia, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Eso lo quiero ver que intentes eso, diría Ayame, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa cuando se lanzó a una descomunal velocidad. Su velocidad iba aumentando aún más de lo que se había demostrado. Arturia se sorprendió por eso, porque no pensó que la guerrera hubiera sido capaz de tener tal velocidad esquivando varios golpes que iban a donde ella cuando le dejó ir una descomunal patada. Ayame la detuvo con mucha dificultad a la vez que le dejó ir dos brutales golpes. Arturia no fue capaz de verlos, que los recibió de lleno, que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión por el impacto. ¿Qué es lo que decías? Diría Ayame, la cual se limpiaba la sangre que salía de su nariz mientras veía a su adversario donde había caído. No me hagas reír, ¿piensas que con ese golpe me has vencido? Solo fue un simple golpe para mi cuerpo, pero bueno, no diré nada al final. Como guerrera, eso fue lo mayor que podrías hacer, diría Arturia, la cual se lanzó a una gran velocidad. Te equivocas, ahora mi cuerpo se está adaptado a tu estilo de batalla, mis reflejos están mejorando por lo que veo, eso hace la sangre guerrera de los Saiyajines. Ahora entiendo por qué mi padre cada batalla siempre encuentra la manera de romper sus límites una y otra vez, diría Ayame en sus pensamientos. Ayame esquivó el veloz golpe que iba a donde ella a la vez que le dejó ir una veloz patada a una velocidad hasta subnormal para ella. Arturia no fue capaz de ver la que la recibió de lleno, saliendo disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo de nueva cuenta, que se generó una fuerte explosión por el impacto. Veo que se ha adaptado a mi estilo de combate, eso lo hará más interesante en la batalla, pero ¿acaso ella solo puede hacer eso o su poder ahora será diferente? Tendrás que ponerlo a prueba, y si es capaz de hacerme frente en mi 10% de poder sería la guerrera más perfecta en unos cuantos años, porque ese ki no es normal que digamos, diría Arturia en sus pensamientos cuando se lanzó a una gran velocidad. Bien, es hora de demostrar que los entrenamientos no fueron en vano, que soy una guerrera perfecta, diría Ayame cuando se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Las dos guerreras al impactar sus puños se generó una inmensa onda de ki que a su paso solo se iba destruyendo todo a su paso, de la cual dos veloces destellos se empezaron a ver que se movían a unas descomunales velocidades, que cada fuerte golpe que ellas lanzaban generaban grietas interdimensionales. Sus velocidades eran muy intensas, donde vieras ibas a ver dos destellos nada más. Ayame se movía a unas descomunales velocidades, esquivando y respondiendo los fuertes golpes, pero no era así de fácil. Ella, por más que viera los brutales golpes, su cuerpo era muy lento en la reacción, que los fuertes golpes quedaban algunos de llenos.
Arturia sabía qué hacer ya que tenía siglos de experiencia en este tipo de batallas, mientras le dejó ir una descomunal patada al rival. Ayame no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión, pero ella no se quedaría con eso, se pondría de pie de nuevo y lanzando un brutal golpe a donde un veloz destello se movía a una descomunal velocidad. Al no más impacto de sus puños, una fuerte onda de calor fue liberada, que a su paso solo se veía el caos que se había liberado. El sector donde había llegado con su batalla solo se veía un caos inmenso por el poder del impacto y la batalla que se estaba liberado. Ayame se desplazó a una descomunal velocidad con un brutal golpe. Arturia no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que salió disparada de nueva cuenta hasta lograr detenerse en unos escombros mientras veía sería a su rival y sabía que la batalla se pondría aún más interesante debido que aún no demuestran su verdadero poder. ¿Qué pasa? ¿Por qué tomas distancia? ¿Acaso me tienes miedo?, diría Ayame, la cual veía a la guerrera que se había alejado unos cuantos metros de ella. ¿Miedo yo? ¿Estás bien? Tenerle miedo a una niña no es muy de mi eso, tenlo seguro que soy una verdadera amenaza para todos ustedes los guerreros de clase baja, diría Arturia, la cual veía a la guerrera. ¿Clase? ¿Qué dices? Si sabes la diferencia entre tú y yo es que soy más poderosa que tú, y eso es más que claro, y no diga que no, porque es así, mi poder te supera. Si quiero hacerlo lo haré, pero no quiero que pases por una humillación, diría Ayame seria, pero en su interior sabía que eso era más falso. Si por lo que he visto ustedes no están ni el máximo ranking de los guerreros más fuertes, sus poderes no trasciende de ese nivel, lo cual los coloca en la posición más baja por débiles, diría Arturia seria. Pero si es un guerrero de clase baja, hace más esfuerzo, puede superar el poder de un guerrero distinguido. ¿Acaso eso se te olvida? Que podemos entrenar, superar nuestros límites muchas veces y ser más fuertes las veces que sean necesarias, diría Ayame seria. Lo sé, pero ustedes por más que se esfuercen ya están en su máximo poder, y no digas que no, porque eso veo en su red merinal cada segundo. ¿Qué pasa? Tu poder se vuelve fuerte, sí, pero eso solo es un pequeño aumento de poder nada más, porque al rato vuelve a la normalidad. ¿Acaso me equivoco?, diría Arturia seria. No te equivocas, eso es debido que no quiero que mi poder sea liberado de golpe, controlar mi energía para poder humillarte las veces que desee, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Sí, claro, lo que digas solo serán simples mentiras de una débil diosa que no es capaz de ser fuerte por su débil poder, diría Arturia, que fue callada de 8 brutales golpes que recibió. Si lo que digas entre más hablas más estúpida te haces, pero bueno, ¿qué importa?, diría Ayame, la cual se volvió a lanzar a una gran velocidad. Esta tipa se cree la mejor cuando solo es una estúpida con egos de grandeza, pero bueno, ¿qué importa? Al final los débiles deberán morir y ahora mismo la pondré en su lugar, diría Arturia, cuando se movió a una descomunal velocidad. Ayame vio eso, pero cuando intentó esquivar los fuertes golpes, no fue capaz de hacer nada más que recibir brutales golpes a unas descomunales velocidades, cada golpe peor, hasta de una veloz patada fue enviada a estrellarse brutalmente con el suelo. Enigma demoníaca muere, diría Arturia cuando lanzó el brutal ataque a una descomunal velocidad. El ataque a su paso solo iba generando un brutal caos por el gran poder que tenía. Ayame no podría hacer nada, que el ataque le dio de lleno, que se creó una inmensa explosión, que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder, que no quedó nada de nada en muchos kilómetros a su paso. Creo que esta vez me pasó y mucho, que hasta la mate, diría Arturia, la cual veía eso y pensó que le había acabado, pero se sorprendió al ver a la guerrera salir como si nada mientras tenía una sonrisa. ¿Qué fue eso? ¿Un ataque de niños o qué? Vamos, no me digas que ese es tu máximo ataque. Que débil. Es bueno, no te juzgo, tú eres igual de débil, por lo cual es entendible, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Sí que es impresionante, has sobrevivido a un ataque así, no pensé que lo haría, pero eso no es nada, al final solo es el inicio y ella lo sabe. Cuando la batalla se ponga seria veremos quién manda a quién, diría Arturia seria. Si lo que digas no puedes ocultar su vergüenza, solo decir estupidez tras estupidez, pero bueno, ¿qué importa?, diría Ayame cuando fuertes rayos empezaron a caer en toda la zona de combate. Los rayos eran intensos cada segundo que pasaba, remolinos eran expulsados segundo tras segundo, fuertes rayos hasta de un estallido de ki. La guerrera había pasado al 30% de su poder mientras tenía una pequeña sonrisa. Impresionante ese poder. ¿Acaso es el máximo poder o tienes más poder? Bueno, es una estúpida pregunta de mi parte, diría Arturia cuando vine a ver ya había sido molida a golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe era peor que el anterior, hasta de una veloz patada salió disparada hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. ¿Qué decías? ¿Acaso las palabrotas ya se le fueron a la niña?, diría Ayame con una pequeña sonrisa viendo a la guerrera y saber que ahora podría poner la batalla igualada durante unos segundos.
Por unos golpes ya te sientes la vencedora, no cabe duda de que los seres débiles se creen mucho por tan poco, diría Arturia seria. Débil, ya me tienes harta, diría Ayame, cuando se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que a su paso solo se veía el caos que iba generando por el gran poder. Ayame se sorprendió por eso que no fue capaz de ver los fuertes golpes, pero su cuerpo por mero instinto esquivó todos los golpes hasta dejarle ir una veloz patada a su rival a una velocidad descomunal. Arturia no fue capaz de ver la que la recibió de lleno, que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. ¿Que acaso ahora no eres capaz de verme?, diría Ayame en burla cuando fue callada de brutales golpes a unas descomunales velocidades, que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo de nuevo. Decías, diría Arturia viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. Maldiciones, de golpe sí que fue brutal, aún siento mi cuerpo dañado por la magnitud de ese golpe, pero no, eso no será todo, aún puedo seguir, diría Ayame, la cual se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Vaya, aún te pones de nuevo pie a pesar de eso, diría Arturia seria. Jaja, esto solo empieza, ya lo has dicho tú misma, que la batalla solo es el inicio de una hermosa y con el mejor final. Es como poner el favorito de un campeonato con el más débil y al final ¿qué pasa? Claro, gana el menos favorito, diría Ayame seria viendo a su adversario. Claramente estás más mal de lo que veo, debes ir a un lugar donde te pongan a meditar durante siglos enteros para que tal vez así mejores esa mentalidad, diría Arturia cuando fue callada de brutales golpes, cada uno más fuerte que el anterior. Ayame se movía a unas descomunales velocidades, que estaba dando fuertes golpes, ella no se contenía en lo más mínimo porque sabía perfectamente que si lo hacía su adversario le tomaría la ventaja. Arturia no podría defenderse de semejantes golpes que estaba recibiendo, que lo único que hacía era moverse e evitar que los golpes le dieran en puntos claves de su cuerpo. Ayame de una veloz patada le dio un brutal golpe a su adversario, que el mismo espacio casi se rompe por la brutalidad y salvaje patada de la guerrera. Arturia salía disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión que a su paso solo se iba generando un caos. Por eso, venga, ponte de pie, que esta batalla se está poniendo más interesante cada segundo, así que no te des por vencida fácil, diría Ayame con una pequeña sonrisa. ¿Darme por vencida? ¿Acaso estás bien? Nunca te he dicho que me rindo, de lo contrario esta batalla solo es el inicio de una gran batalla, y eso lo tienes claro, diría Arturia cuando veía a la guerrera. Si lo que digas, pero ¿cuándo será esa gran batalla? ¿Hoy? ¿Mañana o cuándo?, diría Ayame viendo a su adversario. Cuando te mande al otro mundo por darme unos simples golpes, ¿ya te crees la vencedora? ¿Acaso estás loca? Cuando libere más poder del mío, ahí habla, porque ahora mismo solo estás viendo una pequeña parte de la grandeza, diría Arturia viendo a su adversario. Pues a ver, demuestra eso que tanto dices y tal vez así te dejas de tanta habladuría, diría Ayame, la cual veía eso sería pero sabia que si algo así pasara estaría más perdida que nunca. ¿Acaso quieres que te mate en tan solo microsegundos?, diría Arturia seria cuando se movió a una velocidad que ni la guerrera fue capaz de verla. Imposible, donde se metí, pero Ayame no fue capaz de terminar la palabra porque había sido impactada por un brutal golpe que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el mero impacto. Lord Carmesí, furia galáctica, diría Arturia cuando lanzó el ataque a una descomunal velocidad, que a su paso solo se iba viendo el caos que generaba ese gran ataque, y el poder que lleva dicho era majestuoso. Ayame estaba en el suelo sin poder moverse, su cuerpo estaba más que inmóvil, cada músculo del cuerpo de ella estaba bajo una presión que no sabía cómo pasaba eso. En eso se vio una inmensa explosión, que a su paso solo se vio una destrucción más de 100 kilómetros a la redonda, solo se veía un caos inmenso, fuego por doquier. El ki de Ayame había dejado de sentirse. Creo que esta vez me pasó porque no siento su poder, lo cual significa que la termine matándose, diría Arturia en sus pensamientos, ya que no sentía el ki de la guerrera por ningún lado, donde viera no la iba a encontrar. Bueno, ya que al final su muerte era lo que quería, ya está, mi trabajo está cumplido, diría Arturia, la cual veía las demás batalla, pero cuando sintió un poder que estaba en aumento segundo tras segundo, se sorprendió por eso, ya que debería ser imposible según lo que sentía, y eso, pero lo imposible se vuelve posible. En eso toda la zona de combate estaba temblando, fuertes rayos no paraban de caer, un ki se hacía sentir segundo tras segundo que iba pasando, su poder no dejaba de aumentar, los rayos no paraban de caer hasta de un fuerte estallido se comenzó a ver a una guerrera que salía con una pequeña sonrisa. ¿Cómo es posible que estés viva después de ese ataque? Según yo deberías estar más que muerte, diría Arturia, la cual veía a la guerrera sin saber qué hacer.
pues eso solo me fortaleció al final. Eso quería que mi poder se adaptara a mi cuerpo, y con ese poder tuyo me ayudaste a mejorar en eso, diría Ayame, la cual veía a su rival con una pequeña sonrisa. Bueno, pues de mi parte debería dejar de estar jugando también y tomarme esta batalla también en serio, ¿no crees?, diría Arturia con una pequeña sonrisa, viendo a su rival, pero no pudo hacer nada porque había sido impactada por cientos de golpes en tan solo microsegundos. Cada fuerte golpe era salvaje, que no era capaz de hacer nada hasta que de una fuerte patada fue enviada a estrellarse brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Vaya que bien es callarte, porque hablas y hablas, cada palabra tuya es más estúpida que la anterior. ¿Acaso no sabes cómo callarte?, diría Ayame. Sería imposible cómo fue capaz de hacer eso, no fui capaz de ni verla en cada fuerte golpe, me causó un brutal daño, diría Arturia, la cual se ponía de pie viendo a su adversario. Vamos, ¿no aumentarás tu poder? ¿Acaso no eres rival para mí ahora?, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Jaja, solo hablas estupidez, ¿te das cuenta, no? Pero ya es momento de que me deje de estar con juegos y me tome la batalla en serio y te ponga en tu lugar, diría Arturia, la cual su poder estaba aumentando segundo tras segundo. Su gran poder hacía sacudir todo a su paso, fuertes rayos no paraban de caer en toda la zona de combate por su gran poder, vientos eran expulsados, su aura dorada se hizo más grande hasta de un estallido de su ki pasó al 50% de su gran poder, que hacía temblar ese gran lugar mientras tenía una pequeña sonrisa. Ayame se sorprendió por eso, ya que el poder actual de la guerrera era más grande de lo que había pensado, pero eso no la detendría a tener una batalla sangrienta donde solo uno de las dos quedaría de pie, y eso estaba ahora más claro que el mismo agua por el gran poder de la guerrera. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Te comió la lengua el ratón? ¿O qué es lo que pasó? ¿Por qué tan seria y en silencio?, diría Arturia con una pequeña sonrisa. La verdad es que su poder es tan grande que me hace imposible creer que existan este tipo de guerreras, pero bueno, al final siempre debería ser así, un rey de Avalon debería darse a respetar y ella lo ha hecho, diría Ayame en sus pensamientos. Oye, ¿estás aquí o dónde quedó esa mente estúpida?, diría Arturia, viendo a la guerrera porque andaba perdida en sus pensamientos o no se sabría bien. Bueno, pues es momento de que esta batalla sea más seria y con el final que quiero, o si no deberé morir con honor en el campo de batalla, como debería ser, diría Ayame mientras se ponía en pose de combate. Arturia haría lo mismo que la guerrera mientras la veía con una pequeña sonrisa, su mirada se cruzó. Las dos guerreras se veían con una pequeña sonrisa, ni una de las dos hacía ningún movimiento, al final un movimiento en falso, y podría darle inicio a una batalla con el peor final para una de las guerreras. Si no muero en batalla no será recordad mi muerte, pero eso es lo de menos, debes hacer lo que me gusta, luchar hasta la muerte, puños del rayo hasta la muerte, diría Ayame, la cual se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Ella es una gran guerrera, pero lo que tiene de estúpida nadie se lo va a quitar, diría Arturia, la cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe también. En la zona de combate solo se vio una inmensa explosión que se había llevado a cabo por el brutal impacto de sus puños, fuertes rayos eran liberados por el brutal impacto, de la cual las dos guerreras le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades. Cada impacto de sus puños hacía temblar ese lugar, rayos eran disparados por cada impacto de sus puños. Arturia se movía a unas grandes velocidades, impactando fuertes golpes. Ella sí tenía más posibilidades de ganar porque ella no había liberado nada de su grandeza. Al final su poder supera la realidad de Ayame en todo aspecto. Por donde vieras solo veías dos veloces rayos impactarse, fuertes golpes, cada uno peor que el anterior. Ellas tenían una intensa batalla por cada brutal golpe. Ayame tenía muchas dificultades para esquivar los brutales golpes que los recibía de lleno, que de una brutal patada que salió disparada hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Rayo naciente desintegra, diría Arturia cuando se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que a su paso solo generó un caos por su magnífica velocidad, que el tiempo por unos segundos se volvió cero. Ayame, cuando vino a ver la guerrera, había sido demasiada tarde, que recibió el brutal golpe, que sintió como algunos huesos fueron desintegrados por la brutalidad del rayo naciente mientras escupía un gran bocado de sangre. ¿Qué fue lo que pasó?, diría Ayame, la cual no podría saber qué había pasado en tan solo microsegundos. Ese golpe lo había sentido en todos los aspectos. Vaya, el dominio de una diosa del rayo funciona en ella misma, como que ser basura es algo que te queda muy bien, diría Arturia, la cual veía el estado de la guerrera. Maldita, ¿cómo es posible que uses el dominio del rayo tan fácil como si fuera tu dominio?, diría Ayame, la cual se tomaba del estómago por el fuerte dolor que sentía al sus huesos ser regenerados de nueva cuenta.
¿En serio acaso eres tan débil que no eres capaz de soportar el mismo dominio tuyo que sientes dolor? En fin, no creo que llegues muy lejos, así diría Arturia, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Maldita, no quiero usar la última carta porque sé que la pasaré fatal, ese poder no lo he dominado al 100% y eso me pasará mal en los segundos, diría Ayame, la cual se ponía de pie viendo a la guerrera seria. Entonces es todo o nada, deja de temer, usa todo, al final tu misión es ganar, no morir sin darlo todo en batalla, ¿acaso no entiendes eso? Diría Arturia, la cual veía a la guerrera seria. Por primera vez tienes razón en eso, no importa que sea, debo arriesgarme al máximo y ser la guerrera destinada a ser la verdadera diosa del rayo, dominar por encima de muchos, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Entonces, ¿qué espera? Libera ese poder del cual habla y sé libre como una bestia y no me hagas esperar tanto tiempo que al final me aburro esperando, diría Arturia con una pequeña sonrisa, porque sabía que la guerrera podría liberar un gran poder y eso la emocionaba porque podría tener la batalla más grandes. No tengo más opciones, si a Akame le fue mal en este estado del poder, a mí me irá peor, pero qué importa, todo sea por el bien de la dimensión, diría Ayame con una pequeña sonrisa mientras su poder no paraba de aumentar segundo tras segundo, su poder iba en aumento, los rayos no paraban de caer en toda la zona de combate, los cielos se estaban partiendo en dos por el gran poder de la guerrera, la fortaleza dimensional de Muzan estaba envuelta en un caos por el gran poder de la guerrera, rayos no paraban de caer en toda la zona de combate hasta de un fuerte estallido de ki, que la misma dimensión se volvió de un color gris, toda la misma dimensión había perdido el color en lo absoluto. Esto es lo que querías, que despertara el verdadero poder del rayo nato, más que un poder natural, es un poder que sobrelleva el cuerpo al límite, rompiendo limitadores no una sino todas las veces posibles del cuerpo, he llegado hasta un 200% del poder que soporto porque mi cuerpo sigue aumentando segundo tras segundo, mi poder sigue en aumento, diría Ayame, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Arturia veía eso y sabía que fue desde un inicio mala idea decirle a la guerrera que liberara el verdadero poder, porque ahora sabía a lo que se refería al usar el verdadero poder. ¿Qué pasa ahora? ¿Te comió la lengua el ratón? ¿Te has quedado más que callada por mi poder? ¿Acaso te sorprende? Diría Ayame con una pequeña sonrisa, pero ella sabía más que nadie que ese poder, al estar al límite, podría caer desplomada en segundos, porque su cuerpo está al límite, sus meridianos de poder está sobrepasando un poder que nunca antes había usado ella. No es nada, al final es un poder que cualquiera lo puede conseguir a base de esfuerzos, pero lograr lo que has logrado en segundos es algo que me impresiona, la verdad, pero no es momento de estar impresionado, es hora de ponerte de nuevo a mis pies, como debe ser tú, una diosa del rayo a los pies de una reina de Avalon, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Eso lo quiero ver, veamos hasta dónde es capaz la gran Arturia, según tú, diría Ayame, la cual le había clavado un descomunal golpe, ella había usado un fuerte descomunal solo en ese golpe. Arturia salió disparada a una salvaje velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se había generado una inmensa explosión por el mero impacto, que a su paso se haya destruido mucho. Bueno, pues creo que la gran Arturia lo único que sabe es hablar y hablar, porque en poder me ha quedado muy baja, diría Ayame con una pequeña sonrisa cuando se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Es más fuerte más que yo ahora mismo, pero esto solo es el comienzo. Cuando la verdadera batalla sea liberada, ella no seguirá siendo nada más que una debilucha a la par mía, diría Arturia, la cual se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe, que a su paso solo había generado un caos. Las dos guerreras, al colisionar sus puños, se generó una inmensa explosión, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que ellas iban lanzando hacían temblar ese lugar. Por cada brutal impacto de sus puños, se iban generando puro caos a su paso, donde viera solo iba a haber explosiones sin cesar, ya que los brutales golpes de Ayame eran de temer, la fuerza que estaba usando era una ilimitada por segundos si ella quería. Arturia solo estaba siendo bañada en brutales golpes, cada uno era peor que el anterior, no podía ni defenderse hasta que recibió dos brutales patadas, una en toda la cara y otra en las costillas, que algunas fueron destruidas por la brutalidad. A la vez que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por la salvajidad del golpe que había recibido. Venga, ponte de pie, que esta batalla aún no termine, quiero que me sigas dando batalla, quiero que me hagas temblar como al inicio, lo que haces ahora es darme vergüenza, diría Ayame viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa.
Ayame, como te gusta hablar del por y más poder cuando el poder es lo que te hace falta, estás hablando de eso, ¿no verdad? Si has alcanzado un nivel impresionante, pero al final es por un aumento de poder tuyo, un dominio despertado al 100%, bueno, una técnica que usó tu madre, y como terminó si muerta, viendo a el dios de la muerte en persona, al mismo que se enfrentaron, diría Arturia con una pequeña sonrisa, porque sabía que le estaba echando más sal a esa herida que para ellas de seguro ya había cerrado, pero no era así. Maldita, deja de hablar de eso, que no tienes el derecho de hablar así de la muerte de mi madre, que por ustedes ella terminó así, diría Ayame, la cual veía a la guerrera seria. Por nuestra culpa, no me hagas reír, pero bueno, me dejo de jugar y me pondré seria en la batalla, porque si no te vas a creer la más fuerte, sin ser, diría Arturia, la cual tenía una pequeña sonrisa. Pues libera más poder y demuestra que eres fuerte, no solo hables y hables, que eso me termina aburriendo, diría Ayame, la cual se había desplazado a una descomunal velocidad. Arturia no había sido capaz de verla, que recibió un descomunal golpe que salió disparada hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Ayame no se contuvo con eso, que se empezó a mover a unas grandes velocidades, lanzando brutales golpes, cada uno más fuertes. Arturia solo estaba siendo presa de los salvajes golpes, que cada uno le hacía un brutal daño, y de una brutal patada fue enterrada aún más en la tierra, mientras se generaba una inmensa explosión. Por eso. Vamos, que dijiste de aumentar el poder y no hiciste nada más que dar vergüenza como siempre en la batalla, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Ella se sentía invisible, pero eso no era así. Al final su poder no es suficiente para cuando Arturia haga una liberación de poder aún más grande. ¿Te crees que por haberme dado esos simples golpes ganadora? Vaya, qué moral más perdedora que tienes al final, solo eres una estúpida que juega a ser una diosa, diría Arturia seria viendo a su rival con una pequeña sonrisa. Si lo que digas al final solo lo que tienes es miedo, por eso dices eso, porque no sabes cómo contraatacar mi gran poder, diría Ayame con una pequeña sonrisa. ¿Gran poder? ¿En serio has dicho eso? No me hagas reír, eres más débil que la guerrera más fuerte que me he enfrentado. ¿En serio dice que eres la más fuerte? Se nota que aún no conoces el mundo supremo, donde solo eres una niña con egos de grandeza, diría Arturia viendo a la guerrera. Sí sé que el mundo supremo es el más poderoso, pero al final estamos hablando de los dioses de rangos inferiores, de los que se encuentran en estos mundos, no de los mundos supremos. ¿Acaso algo así no entiendes? Diría Ayame seria. Pues la que no entiende eres tú, porque es igual sea donde sea, solo eres una simple debilucha con egos de grandeza, cuando tu poder en unos minutos volverá a cero porque tu cuerpo no soportará el gran poder, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Pues antes de que pase eso te elimino, y lo sabes perfectamente que daré hasta lo último para ganar la batalla, diría Ayame, la cual comenzó a dar pasos lentos a donde su rival. Cada paso que iba dando hacía temblar el lugar de la batalla. Fuertes rayos no paraban de caer en toda la zona de combate, hasta de un veloz movimiento ya había lanzado un descomunal golpe que a su paso solo había generado un caos por su inmensa velocidad. Ella, por más que quiera bajarle los egos, no podrá hacerlo fácilmente. Tiene un poder y ego más grande que ella misma, aunque no se dé cuenta. Ella podría ser una guerrera impresionante si no viviera a las sombras de sus padres y sus recuerdos del pasado, diría Arturia en sus pensamientos, cuando se movió a una gran velocidad también con un fuerte golpe. Las dos guerreras, al impactar sus puños, se había generado una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por la inmensa explosión, de la cual veloces rayos se empezaron a ver que se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando hacían temblar la zona de combate. Donde vieras ibas a ver a dos veloces rayos darse brutales golpes, cada uno generaba fuertes ondas de ki por la brutalidad de los golpes. Ayame se iba desplazando a unas grandes velocidades, dando brutales golpes. Cada fuerte golpe que ella lanzaba estaban siendo brutales. Arturia no estaba siendo capaz de esquivar los fuertes golpes, pero aún así tenía una gran resistencia. Al final ella era más fuerte que su rival en todos los aspectos. La batalla de las dos guerreras había durado unos cuantos minutos de un intenso intercambio de golpes, que cada uno era peor que el anterior. Ayame superó de nuevo su velocidad y empezó a dar más golpes a unas grandes velocidades. Cada uno iba aumentando cada segundo tras segundo hasta romper la estabilidad del espacio del cuerpo de la guerrera. Arturia salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se había generado una inmensa explosión por el mero impacto. Rayo naciente, mil impacto, diría Ayame, cuando cientos de rayos empezaron a caer en toda la zona de combate. Donde vieras solo ibas a ver fuertes rayos caer a unas descomunales velocidades.
Arturia se movía a unas grandes velocidades, esquivando los brutales rayos que por poco le daban de lleno, pero por concentrarse en los rayos principales, un rayo que ella no había tomado en cuenta le había impactado, que en ese lugar solo se veía una inmensa explosión. Enigma del rayo muere, diría Ayame, cuando lanzó la brutal técnica a una gran velocidad que a su paso solo se iba generando un caos por el gran poder. Arturia, cuando vio eso, solo pudo recibir el ataque de lleno, que en ese lugar solo se vio una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo sin dejar nada a su paso. En su sector el caos había llegado, eso parecía otra dimensión, porque donde viera solo ibas a ver pura destrucción, fuego por todos lados. Ahora sí ya la termine, porque es imposible que se vuelva a poner de pie a pesar de haber recibido esos golpes y ataques, diría Ayame, la cual tenía un 10% de haber ganado. Al final todo gran ego desaparece cuando tu rival supera ese límite de nuevo. Esta vez me has sorprendido con esos ataques, no te diré que no, porque fueron unos buenos ataques, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Que cómo es posible que estés como si nada después de haber recibido mis ataques así, diría Ayame, la cual estaba confundida por eso, ya que esos ataques podría haber destruido a su anterior rival. Pues como te había mencionado, yo no estoy usando mi máximo poder en ningún momento, he liberado una gran cantidad de poder. Al final debes entender algo tan simple como eso. ¿Acaso se te hace difícil?, diría Arturia, la cual veía a su rival y que no entendía algo como eso. Bueno, pues a ver, demuestra ese gran poder del cual hablas y hablas una y otra vez. Quiero ver de qué es lo de que hablas, diría Ayame con una pequeña sonrisa. ¿Estás segura de lo que dices al final? No quiero que llores al ver un verdadero poder, porque eres capaz de eso, diría Arturia con una pequeña sonrisa. No importa, hazlo sin importar el que. Quiero vivir una batalla al límite, quiero morir si es posible en batalla, no como una cobarde. ¿Acaso entiendes eso?, diría Ayame sería viendo a la guerrera. Bueno, si eso es lo que quieres, no diré nada, al final es tu decisión y tus decisiones son tuyas, diría Arturia. En eso, en toda la zona de combate empezó a temblar, fuertes rayos no paraban de caer en toda la zona de combate, rayos partían los cielos mientras su poder no paraba de aumentar, segundo tras segundo su poder iba en aumento, fuertes rayos no paraban de caer en toda la zona de combate, vientos eran expulsados, el cielo cambió a un dorado, el color volvió en sí al hacer una liberación de poder puro, todo había vuelto a la normalidad, un ki magnífico se hacía sentir, el 50% del gran poder de Arturia había sido liberado, solo ese gran poder ponía de cabeza toda la fortaleza dimensional. Impresionante, ese poder es magnífico, con solo verlo me hace temblar, ese gran poder nunca lo tendré. Al final ella es un rey de Avalon, el reino más puro y hermoso según los relatos, diría Ayame, la cual veía eso sería, ya que el poder de la guerrera la hacía temblar. Vaya que bien se siente liberar esta cantidad de poder, pero bueno, dime qué sientes ahora, ¿acaso ya sientes temor por mí?, diría Arturia con una pequeña sonrisa viendo a su rival. Solo que es impresionante el nuevo poder que tienes, cuando nos enfrentaste ni tenías eso, pero ahora eres el doble de fuerte y eso te hace temida, diría Ayame serio. Jaja, y eso que aún no liberó el 100% de mi poder, porque ya sería mucho poder para esta dimensión, diría Arturia con una pequeña sonrisa. No me la quiero imaginar al 100%, solo sería una historia para sus puños, pero eso no pasará, no me dejaré vencer por más fuerte que ella sea, daré todo hasta el final, no me rendiré fácilmente, demostraré que soy la más fuerte de este lugar, diría Ayame, la cual veía a su rival con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Acaso te mordió la lengua? ¿Por qué te quedas callada? ¿Acaso ya no tienes palabras para mi grandeza?, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Te equivocas, no te mentiré, posees un nivel de poder impresionante, pero no es suficiente para vencerme, eso tenlo seguro, que no me vencerás así de fácil. Mientras el rival esté de pie daré lo último para ganar, diría Ayame con una pequeña sonrisa mientras rayos no paraban de caer en toda la zona de combate. Eres alguien interesante, pero ¿acaso ese gran poder podría conmigo una reina de Avalon? Eso ya lo veremos, de qué lado sale el ganador, diría Arturia, la cual se movió a una gran velocidad que a su paso solo había generado un caos por su magnífica velocidad. Ayame vio eso y no se quedó con los brazos cruzados, que también se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe que a su paso solo generó una cortina de puros rayos. Ambas guerreras, al impactar sus puños, se generó una inmensa explosión que a su paso todo se iba desintegrando por la inmensa explosión, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y patadas a unas descomunales velocidades, que cada fuerte golpe que las dos guerreras se iban dando hacía sacudir ese lugar de la batalla por la intensidad de sus puñetazos. Por donde volteara solo ibas a ver a dos veloces rayos impactarse fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que ellas lanzaban hacían sacudir el terreno de batalla.
Fuertes explosiones se veían por cada brutal impacto de sus puños, donde vieras ibas a ver la intensa batalla de las dos guerreras. Ayame le ponía el máximo esfuerzo a la batalla, ella no quería perder en lo más mínimo, quería demostrar que era digna de ser una diosa del rayo, pero cada segundo de la batalla, eso se le complicaba porque recibía brutales golpes que le hacían un gran daño. Arturia solo tenía una pequeña sonrisa al final, ella sabía lo que era capaz de hacer, su poder y su fuerza ella la tenía al máximo, tenía todo bajo control según lo que entendía ella. Dagas relámpago perforador de 1000 mundos, diría Ayame cuando de un veloz movimiento le clavó las dagas en los brazos a su adversario. Arturia no supo cómo reaccionar, pero cuando lo hizo, fue demasiado tarde, siendo arrastrada a donde la guerrera, donde recibió brutales golpes que cada uno era bañado con el rayo, no podía ni defenderse porque su ki había sido bloqueado por el rayo. Ayame con una sola mano estaba lanzando unos golpes brutales con tal de hacer que su rival pierde poder, cada puñetazo iba bañado con el ki del rayo. Arturia no pudo hacer nada que de una brutal patada en toda la cara bañada de puro rayo que recibió salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. ¿Qué pasó, gran reina de Avalon? No que eres tan fuerte, pero unos golpes así de simples no los has visto acaso. Soy mucho, diría Arturia con una pequeña sonrisa, pero recibió un centenar de golpes en tan solo microsegundos, que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. Creo que hablar de más a veces te pasará factura, y aquí está demostrado, no eres nada más que una vil habladora que no sabe guardar silencio cuando está ganado, pero bueno, ¿quién soy yo para decirte qué hacer y qué no? Diría Arturia, viendo dónde había caído la guerrera. Imposible en qué momento se movió a esa velocidad, no fue capaz de verla, siento que mi poder se empieza a descontrolar, parece que el cuerpo está llegando al límite, si no acabo la batalla en los próximos movimientos, terminaré fatal, por lo que veo deberé esforzarse si no quiero morir, deberé llevar el cuerpo y alma al máximo, si no moriré aquí ahora, diría Ayame, la cual se ponía de pie mientras los rayos no paraban de caer en toda la zona de combate. Cada segundo que pasaba su cuerpo iba adaptándose al nuevo poder, sus venas de ki estaban haciéndose más grandes y creado nuevas para que el nuevo poder recorra tranquilo el cuerpo. Ese lugar donde estaban batallando no dejaba de temblar por el gran poder de la guerrera. Segundo tras segundo los rayos no paraban de caer en toda la zona de combate, segundo tras segundo iban aumentando por el gran poder de la guerrera, y en ese lugar al último segundo solo se veía una fuerte onda de ki que fue liberada al usar un porcentaje más allá de sus límites. El poder de la guerrera era impresionante, salvaje, los rayos no paraban de caer en toda la zona de combate. Recordales que los porcentajes en esta dimensión son así, y en otras ese porcentaje puede ser menos porque cada dimensión el poder es muy diferenciante, el tiempo todo afecta al cuerpo de los guerreros. Con que aún podías liberar más poder, eso es impresionante, pero de casualidad no es todo ese el máximo que puede lograr, porque eres alguien que en el futuro será temida por su poder que no es fácil de usar, diría Arturia. Puedo seguir y seguir, pero al final el cuerpo humano no sería capaz de soportar tanto poder, y sabes perfectamente eso, diría Ayame, la cual le había clavado un fuerte golpe a su rival a una descomunal velocidad que el mismo espacio y el tiempo se había detenido en lo absoluto. El rayo mismo era tan veloz que nadie era capaz de verlo. Arturia salió a una salvaje velocidad hasta colisionar con una pared que la destruyó por completo por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie viendo a su rival. ¿Qué pasó? ¿Acaso ya se terminó el gran poder que tienes? ¿No has visto unos simples golpes y ahora piensas que podrías ganarme? Diría Ayame con una pequeña sonrisa. ¿Qué dices tú por darme un simple golpe? ¿Te crees ganadora? No me hagas reír, ahora me doy cuenta que es verdad que los débiles serán débiles por siempre, y eso nunca se lo quitaremos, diría Arturia con una pequeña sonrisa. ¿Débil yo? ¿Acaso estás choca de verdad o te haces la estúpida? Diría Ayame, la cual se había vuelto a mover a una velocidad impresionante, dando una infinidad de golpes a unas grandes velocidades. Cada fuerte golpe que ella estaba dando hacía temblar el cuerpo de su adversario. Arturia no podría ni defenderse de los salvajes golpes que estaba recibiendo hasta que de una veloz patada salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto. Y dime, ¿qué es lo que decías que no podría hacer eso? ¿Acaso estás realmente estúpida de no ver mis golpes? Eres la más estúpida de nosotros por lo que veo, por algo no estás en el reino de Avalon, solo eres una simple mosca que se cree fuerte, diría Ayame con una pequeña sonrisa, pero ella solo quería enojar a su rival, el porque ni ella misma lo sabía.
¿En serio te das cuenta de lo que estás hablando? De la mayor estupidez que he escuchado, de que eres fuerte y que el reino y no sé qué más? Eso simplemente pasa cuando a tu rival se le sube los egos de grandeza a la cabeza, sin saber que tu rival lo único que hace es darte una verdadera humillación, diría Arturia con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que dices? A ver, dame esa humillación de la cual dices, sé capaz de ganarme y te voy a creer, diría Ayame, pero en tan solo microsegundos fue impactada por brutales golpes que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Dime, ¿acaso vistes mis simples golpes? ¿Verdad que no solo estás hablando, pero cuando te falta es el poder? Lo único que estás dando es una vergüenza, y la vergüenza más grande con ese débil poder, diría Arturia seria viendo dónde había caído la guerrera. Maldición, no fui capaz de verla. ¿Cómo es posible eso? Mi poder la supera, pero mis ojos místicos en ningún segundo la vieron, se diría Ayame en sus pensamientos. Jaja, soy más rápida que eso, pero bueno, diría Arturia en sus pensamientos. Ojo místico, resplandor del infinito caos, diría Ayame cuando su ojo brilló intensamente, pero en esos microsegundos había recibido unos brutales golpes que salió disparada hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Unos simples ojos místicos no harán que me ponga de rodillas, no harán nada ante una diosa como yo, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Maldición, detuvo la maldición del ojo místico. ¿Cómo es posible eso? No debería haberse podido mover entre el mismo espacio por el poder del ojo, diría Ayame, la cual se ponía de pie viendo a su rival seria. Jaja, el ojo místico es fuerte, no le quitaré el mérito, pero ante mí ese poder ya no es muy funcional. Al final sabes que mi poder sobrepasó al tuyo. El ojo místico solo funciona si tu rival es menor de poder, pero al ser mayor de poder que tú, por eso no eres capaz de nada, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Bueno, pueda que sea eso al final, ¿qué importa? No habrán limitadores que me detengan, porque de que te gano no importa. Si doy mi vida en el campo de batalla la daré, si es necesario, diría Ayame seria viendo a su rival. Pues espero cumplas con eso, porque al final me dará igual si te mato, no eres nada más que una simple mosca sin poder, diría Arturia con una pequeña sonrisa. ¿Mosca? Maldita, deja de estar subestimando, que al final solo te pasará factura, y lo sabes perfectamente que mi poder sobrepasa tu entendimiento, diría Ayame seria porque ya se estaba enojando que si rival la subestime. Hija, ¿quieres que Akame salga a luchar? Ella ya está lista, más que lista desde hace un siglo dentro de la dimensión de bolsillo, diría Goku serio. Sí, padre, ella también debe ser parte de esto, pero deja que me dé un último enfrentamiento con ella, y si no puedo, puedes hacer que ella salga y me dé ese enfrentamiento, diría Ayame seria porque sabía que su rival tenía un poder más grande. Bueno, hija, solo no vais a morir, porque sabes que no tendré control en la batalla y termine matando hasta el inocente dentro de este castillo infinito, diría Goku serio, ya que sabía cómo era su sangre guerrera. Pues sería lo mejor, ¿no crees, padre? Para que puedes usar tu máximo poder en batalla, y no te limites a un solo poder y sea la bestia libre, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Por eso te equivocas, hija, son el motor de cada batalla, por eso estamos aquí, por una venganza. No importa si debo dar mi vida, pero de aquí salen vivas las tres y tenga la vida deseada con su madre al final. Eso quieren, ¿no? Diría Goku con una pequeña sonrisa. No, padre, quiero que la familia esté reunida, aunque no seas tú, Kakaroto, eres como él y te queremos como un padre, nos defiendes a pecho y espada, sin importar nada, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Es mi juramento luchar a muerte por la familia de mi yo, porque si no es por él no estaría aquí, diría Goku con una pequeña sonrisa. Pero no te vayas, quédate un tiempo con nosotros, diría Ayame seria. Lo siento, creo que debo marcharme, pero regresaré más fuerte que este yo para defenderlos, por eso no te preocupes, que tu viejo se deberá volver un ser más fuerte que este débil, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bueno, recuerda que nosotros te esperaremos siempre, eres como nuestro segundo padre, ahora deberá darlo todo en la batalla, diría Ayame cuando terminó conexión con el guerrero. ¿Qué pasa? ¿Te quedarás ahí como una estúpida, sin hacer nada más que mirarme con esos estúpidos ojos? Diría Arturia con una pequeña sonrisa. ¿Crees que tienes el derecho para hablarme así? Jaja, no me hagas reír, solo eres un debilucha al final, diría Ayame, la cual se había movido a una gran velocidad que a su paso solo había generado un caos por su magnífica velocidad. Qué impresionante, ella se mueve a una velocidad impresionante, no siendo capaz por segundos de verla, pero al final todo gran poder tiene fin, y el de ella está más claro que llegar al límite, diría Arturia, la cual logró detener el salvaje golpe que iba a donde ella, que sus puños habían quedado temblando. Ayame no se contuvo con un solo golpe, que lanzó más de 100 golpes en tan solo microsegundos. Su velocidad era salvaje e impresionante.
Arturia le estaba costando esquivar los fuertes golpes que los estaba recibiendo. Cada fuerte golpe que ella estaba recibiendo le causaba un fuerte daño. Hasta de una veloz patada salió disparada hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Rayo desintegra, diría Ayame cuando lanzó el fuerte rayo a una descomunal velocidad que a su paso solo se iba viendo el caos que generaba el rayo al impactar el suelo. Escudo Lora Balón, diría Arturia cuando el escudo fue generado, que un gran palacio se formó al crear el escudo. El rayo impactó el escudo, que a cientos de kilómetros a la redonda solo se veía un caos por el gran poder del impacto del rayo, y las guerreras salieron disparadas cientos de metros por la fuerte explosión. Al detenerse en unos escombros se veían fijamente una a la otra, sabiendo que su batalla iba a tener fin en el próximo intercambio de golpes. Las dos no dijeron nada más que se movieron a unas grandes velocidades, que donde iban pasando solo iban generando un brutal caos por la fuerza y velocidad de las guerreras. Al no más impacto de sus puños se generó una inmensa explosión, que a su paso solo se veía el caos que se iba generando por el brutal impacto. De la cual las dos bestias le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas descomunales velocidades, donde viera solo iba a haber explosiones por cada brutal impacto. Ayame se iba desplazado a grandes velocidades, que donde ella pasaba solo generaba fuertes explosiones por el gran poder de dicha. Arturia hacía lo mismo, pero recibía unos brutales golpes, que cada uno le hacía un salvaje daño. Hasta de una veloz patada salió disparada de nuevo impacto con el suelo, que se generó una inmensa explosión por dicho impacto. Enigma del rayo naciente, fuerte fin del tiempo, diría Ayame cuando con su ojo místico detuvo el tiempo donde ellas estaban batallando. Estacas perforadas celestiales, diría Arturia cuando lanzó las fuertes estacas. Ayame no fue capaz de verlas, que las recibió de lleno, que quedó clavada en la tierra, sin poder moverse en lo más mínimo. El poder de dichas estacas era brutal, su alma y cuerpo estaban en apuros. Qué bello es ver que una debilucha se cree la mejor. Por más que intentes, el poder tuyo ha llegado al límite, por lo que veo. En fin, te seguirás poniendo de pie o le damos fin a la batalla con tu muerte, diría Arturia, la cual veía el cuerpo de la guerrera. No me rendiré así de fácil, me volveré a poner de pie, no importa si dejo mi vida, pero si es necesario lo haré, no importa nada, diría Ayame, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa, pero no podía ni moverse. Vamos, inténtalo, pues quiero ver que seas capaz de salir de esas estacas simples, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Pero en eso toda la zona de combate está viendo en un caos, rayos no dejaban de caer, varios impactaron las estacas, que se destruyeron por el gran poder del rayo, y ese poder que se sentía no era de Ayame. Torbellinos eran expulsados por el gran poder de la guerrera. De una fuerte cortina de humo que se había generado, una guerrera salía de explosión, sus ojos carmesí se hacían ver un cabello negro, mientras su gran poder ponía de cabeza a ese lugar. Por fin das la cara, estúpida, es momento de que te humille como lo hice con ella, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Lo siento, no puedo seguir más, diría Ayame, la cual cayó inconsciente. Descansa, de esta me encargo yo, diría la guerrera con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más capítulos de esta saga y la próxima.